Hola, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Quiero dejar mi saludo a todos los hermanos de la iglesia, a todos los amigos, personas que nos escuchan, los de lejos, los de cerca. Y para quien no conoce mi voz todavía, yo soy el pastor Cleto Núñez de la primera iglesia presbiteriana en Copiapó. Y nosotros compartimos un devocional diario en la palabra de Dios para traer esperanza, para traer fortaleza a aquellos que profesan creer en el Señor y a aquellos que quieren creer en el Señor. En nuestro devocional de hoy día vamos a citar algunos textos bíblicos y es hablando aún sobre la importancia de la oración. Posiblemente ese es el cuarto devocional que hablamos sobre la importancia de la oración. Pero hoy día tenemos en este devocional una pregunta. ¿Cuándo se empezó a invocar el nombre del Señor? ¿Cuándo el ser humano comenzó a orar directamente al Señor? Si nosotros vamos a la Biblia en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 26, nosotros vamos a encontrar que después del nacimiento de Enos se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y es interesante que la Biblia, desde este momento, nosotros podemos identificar que el hombre había pecado. Adán y Eva habían pecado y habían permitido entrar en el mundo muchos problemas, y grande parte de los problemas que la humanidad enfrenta hoy día son consecuencias directas de aquel pecado de Adán y Eva, y otra gran parte es consecuencia de los pecados de las mismas personas hoy día. Pero desde ese entonces el hombre había pecado, estaba apartado de Dios, estaba ahora sin posibilidad de comunicarse con Dios, estaba bajo la condenación que Dios había dicho que entraría por cuenta del pecado, y el hombre se había olvidado del Señor. Solo después que nace Enos, o Enos, como dice el texto de Génesis 4, es que se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y de ahí en adelante, gradualmente, el ser humano va aprendiendo a buscar al Señor, a invocar al Señor. Y ya mucho tiempo después, David va en varias ocasiones decir que en su angustia él invocó al Señor, él clamó al Señor. Él va a decir en 2 Samuel 22, él va a decir en el Salmo 50, que en su angustia él clamó al Señor, invocó al Señor en el día de su angustia y el Señor lo libró. Es también importante recordar que en palabras de Jeremías, la palabra de Dios va a decir, el Señor va a decir por medio de Jeremías, invócame y te responderé. Entonces es importante esta expresión orar, clamar, invocar al nombre del Señor. Y en el libro de Génesis nosotros encontramos 6 veces esta palabra orar o invocar el nombre del Señor, aparte del versículo 26 de Génesis 4. Encontramos invocar el nombre del Señor con Abraham, cuando Abraham estuvo orando al Señor por Sodoma y Gomorra. Encontramos poco antes también cuando Agar y su hijo estaban en el desierto y Dios dice que escuchó la súplica del muchacho. Gradualmente después de Enos, la gente comienza a aprender a buscar al Señor. Pero hoy día yo quiero destacar un hecho interesante de estos inicios de la oración. Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob, en el orden como usted quiera poner, tuvieron algunos altercados, y esto generó que Jacob tuviera que salir de su casa, direccionado por su madre, e ir lejos de su casa. Años se pasaron y Jacob ahora decide volver a la casa. Ya era un hombre hecho, ya no era simplemente un joven, venía con su familia, pero él recuerda de que por su forma de actuar, por sus errores y equivocaciones, él había recibido jura de muerte de su hermano Esaú. Y al volver a casa después de años, en el camino él se recuerda de que tenía problemas con su hermano. Y es interesante notar que nosotros vamos a encontrar esta expresión de Jacob cuando él está volviendo a su casa. Él dice, Señor, líbrame de la mano de mi hermano. Líbrame de la mano de mi hermano.
Jacob había tenido 2 hijos y venía con estos hijos, con las esposas. Y en Génesis capítulo 32 nosotros vamos a encontrar esta historia que cuando él está volviendo a su casa, a su gente, él tiene temor y miedo apavorante de la muerte por mano de su hermano. Entonces, otra vez él va a clamar al Señor y él va a decir: Señor, líbrame de las manos de mi hermano. Y es interesante la importancia de la oración en este texto de Génesis 32, porque nosotros aprendimos de esta historia. La oración humilde es en donde nosotros encontramos respuestas. Hoy día nosotros encontramos muchos lugares y muchas personas que en sus oraciones quieren determinar a Dios lo que hacer. Pero note que la actitud humilde de Jacob hace un cambio extraordinario en lo que nosotros podemos ver. Es esta misma acción de Jacob parecida con la oración del publicano que decía: Señor, sé propicio a mi pecador, en Lucas 18. Pero note los resultados de la oración de Jacob. El miedo que tenía era tan grande que él decide dividir la gente que viene con él para intentar aplacar la ira de su hermano en contra de él. Pero lo principal que hizo él fue insistir perseverantemente delante de Dios, porque luego de esta oración él tiene un encuentro con el Señor. Y ya al nacer el día, él va a decir, el ángel quiere irse, él dice: no te dejaré si no me bendices. La oración debe ser humilde, la oración debe ser sincera, insistente delante de Dios. Y aquel encuentro que tenía todo desde la perspectiva de Jacob para resultar mal, resulta que esta oración produce un encuentro absolutamente maravilloso. Los que eran enemigos acaban abrazándose y llorando en el hombro uno del otro. Y Dios da gracia tanto a Esaú como a Jacob por medio de aquella oración. Bueno sería que nosotros pensáramos en esto. La oración debe ser de una actitud bastante humilde delante de Dios. Jacob llega a decir que él no era digno de las misericordias del Señor, que no era digno de recibir el favor del Señor. Sin embargo, él pide al Señor que lo libre de la mano de su hermano. El Señor le concede gracia y ambos terminan abrazándose y llorando. Pero él fue persistente en su oración. Que en este tiempo difícil de su vida, usted recuerde de entrar en la presencia de Dios con humildad, reconociendo que no merece nada de Dios, pero ser persistente hasta que el Señor con gracia le bendiga y escuche la súplica de su corazón. Que el Señor les bendiga.